Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Estamos en la narración, terminando la parte cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, por primera vez, conocido hoy como Grecia. Y se había encontrado con una idolatría, es decir, que quedó admirado, dice que su espíritu se enardecía. Esto es lo que puede suceder cuando usted ya tiene convicciones de conocer a Dios, cuando usted mira la situación del mundo religioso y usted observa que no conocen a Dios, pero creen hacerlo por medio de las imágenes. Esto es lo que le sucedía a Atenas en aquel entonces. Ahora vamos a ver que es una clase más corta, pero vamos a ver algunas observaciones después de que Pablo les había predicado a los atenienses. Hay unas observaciones relacionadas con el sermón que hace el apóstol Pablo, pero para ello quisiera ver cuál fue el punto de contacto que usó el apóstol Pablo para empezar a predicar, y precisamente está en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23, dice el apóstol Pablo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjese bien la táctica del apóstol Pablo, que usó un punto de contacto para poder introducir el evangelio. Consejo que puedo decirle a aquel que le gusta hablar de Dios, especialmente cuando usted se encuentra en un hogar: busca un punto de contacto donde es la conversación para poder introducir el evangelio de Cristo. Dependiendo de las circunstancias que se hablen, usted busca un punto de contacto también para poder introducir el evangelio. No vaya a empezar usted que usted sabe de que el Antiguo Testamento es aquí, que la ley, no. Busque un punto de contacto para introducir a Jesucristo. Es lo que la gente necesita específicamente para encontrar la salvación y quitar la ira de Dios que está sobre la desobediencia del mundo, como dice el libro de los Romanos. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Buscó este punto de contacto al Dios no conocido, pues a ese que ustedes no conocen es el que les voy a predicar. Buscó esa parte de allí, el reconocimiento de su espiritualidad, aunque quizás mal dirigida, fue la impresión que se llevó el apóstol Pablo al ver tanta idolatría a la cual estaban ya plasmados estas personas. No debemos vacilar en reconocer la devoción de alguien que pudiera tener, como le decía la vez pasada, hablaba de, en caso, bueno, ustedes no la conocen, la hermana Florina, la hermana Anabel, y Marina también, mi cuñada Chayo, usted la conocerá. Ella es muy religiosa, pero estrictamente religiosa, no católica como nosotros pensábamos que éramos católicos, no, estrictamente católica, etc. Y cuando yo reconozco, es decir, la forma como ella cree que está bien, reconozco esa forma, y también la demás familia, ¿verdad? Reconozco la forma como ellos creen que están bien, entre comillas, creen que están bien. Pero revisando la Escritura, al tratar de buscar la Biblia, es decir, lo que la Biblia nos enseña, nos damos cuenta que la religiosidad simplemente es una devoción que no está acorde a lo que Dios requiere para que nosotros estemos bien con Él. ¿Verdad? Yo las admiro, y me gustaría que la iglesia de Cristo fuera así, en ese sentido, bien entregados a la doctrina de Dios, muy respetuosos a la doctrina de Dios. Así que bueno, que toda la iglesia fuéramos así. En este caso, por eso decía que no debemos de vacilar en reconocer la devoción que alguien pudiera tener, tal como Pablo dice: en todos observo que sois muy religiosos. Si está en error, nuestra tarea es explicar. Por eso, como dice él, más exactamente el camino de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, para que usted vea un ejemplo, versículo 24 al 26, Hechos capítulo 18, versículo 24, llegó entonces a Éfeso, después de haber estado con los atenienses, va a Éfeso y dice: un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Luego dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir que, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, que si hablamos de Apolos, era un elocuente orador, es decir, que sí sabía explicar y hablar en público, sabía cautivar la atención de la audiencia, un hombre muy elocuente para hablar, pero algo estaba mal, que Priscila y Aquila escucharon lo que hablaba acerca del bautismo de Juan, cuando ya estaba el bautismo que Jesús había hablado a los apóstoles. Ya el bautismo de Juan ya no tenía validez. Por eso mismo en el apóstol Pablo, cuando se encuentra a los discípulos de Juan allá en Hechos 19, los vuelve a bautizar otra vez porque ese bautismo ya no servía. Es decir, ya no era el que requerido en la enseñanza de Jesús. Ese fue antes de Jesús, el bautismo de Juan. Por eso le llamaron Priscila y Aquilas, unas personas muy prudentes. Le dijeron, ven Apolos, ven. Vamos a explicarte esta situación. Estás explicando, pero excelente, no más que un poco equivocado. Te vamos a explicar esta situación. Yo le digo una cosa, yo puedo admirar muchas personas que son muy buenas para hablar, es decir, tienen vocación para hablar, es decir, que son elocuentes para hablar, pero lo que hablan, ahí está el detalle, ¿verdad? Ese es el problema, que tiene que hablar acorde a lo que la palabra de Dios dice para enseñar lo que Dios quiere, que el hombre y la mujer tengan como conceptos claros en su mente y corazón para saber si están haciendo lo correcto. Y esto es lo que hizo Priscila y Apolos, personas muy prudentes, lo llamaron aparte, no lo hicieron públicamente para dar a entender que sabían ellos mucho de la Biblia, sino que fueron muy prudentes, llamarle aparte. Mira, Apolos, me lo imagino con buenas maneras, te vamos a explicar esta situación, está así. Ya el bautismo de Juan solo era una preparación del corazón para aquellas personas que cuando viniera Jesús, ya estos corazones estuvieran preparados y listos para aceptar la continuación de lo que tenía que hacerse con referencia al Evangelio del Reino. Ahora, nuevamente, en Jesús encontramos la gracia y la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ya me imagino cómo Priscila y Aquila le empezaron a explicar a Apolos, ¿verdad? De lo del bautismo de Juan. Entonces, Pablo inició con una condición ahora espiritual en el presente de su audiencia. Si volvemos nuevamente a Hechos capítulo 17, en el versículo 23 hasta el 27, nuevamente, mire Hechos capítulo 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, un rótulo que tenía ahí, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y dice el siguiente versículo, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, hablando del Dios creador, siendo el Señor del cielo, siendo el Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí no está Dios. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, dice aliento y todas las cosas. A Él no necesitan que lo anden cargando, no, Él es el que da vida a todos, a nosotros. Él no necesita ser creado como lo hace el hombre, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Mira el siguiente versículo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, así es. Ellos creían en seres supremos, pero no conocían al Dios verdadero. Es decir, tenían un Dios para una cosa, el Dios del fuego, ¿verdad, Manny? Tenían a muchos dioses, ¿verdad? Para diferentes cosas, etcétera, etcétera. Los judíos al inicio con la ley, con los gentiles, inició con la naturaleza de Dios, obviamente, y también debemos de tomar en consideración dónde está alguien espiritualmente. Pablo hizo uso de una autoridad aceptada. Mire lo que dice en los versículos 28 y 29 de este mismo capítulo de Hechos, capítulo 17, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, como decían los poetas de su tiempo antiguo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la divinidad, sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Dios no está en eso. Imposible. ¿Cómo es posible de que un hombre en su creación, en su imaginación, haga una imagen y encierre a Dios en un muñeco de oro, de plata, etcétera, etcétera? Imposible.
Todas las Biblias del mundo dicen lo mismo. Todas, católica, es la nueva versión, todas dicen lo mismo. Ahora bien, cuando es apropiado, podemos entonces apelar a una autoridad no inspirada, aceptada por otros, cuando éste esté en armonía con la palabra de Dios, como hizo Pablo, cita palabras de sus poetas del tiempo antepasado de él y las pone porque están en el contexto de lo que Pablo está diciendo, por eso las usa. Y las pone por inspiración ahí. Lucas las puso por inspiración de lo que Pablo estaba comentando. Pablo siguió a su audiencia a los temas principales del Evangelio. Mire lo que dicen los versos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, como los hace hasta ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en América, en África, en Asia, a que se arrepientan, dice. Y luego dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, habiendo hablado de Jesucristo, obviamente, tal como la necesidad de arrepentirse, el juicio venidero, son dos cosas inevitables que van a suceder en el día postrero. En Hechos 2:38, mire lo que dice este texto, usted ya lo conoce, lo sabe de memoria, ¿verdad? Cuando dice arrepentíos, Hechos capítulo 2, versos 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, comparando esto en Hechos capítulo 3, versículo 19, mire lo que dice con la idea de Pedro en ese texto. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, de bendición. Arrepentíos y convertíos está hablando acerca del proceso de obediencia, obviamente. Por eso, así nuestra meta final en la predicación debe de ser entonces el mensaje del Evangelio. Y Pablo usó la resurrección de Jesús como la prueba final, como decía, Dios le levantó de los muertos, dice en el verso 31. Dios ha dado certidumbre del juicio venidero, levantando a Jesús porque un día menos pensado, Dios va a mandar su juicio como lo hizo con las naciones antiguas. Ciertamente, si Jesús se levantó de la muerte, es prueba entonces de la existencia de Dios, porque ninguno de nosotros que muera va a poder resucitar y venir otra vez y reunirse, sentarse aquí con nosotros. Imagínense, velamos a nuestro hermano Nacho, o a mí, ¿verdad? Cualquiera, lo velamos, se me hubiera ahogado ahí en el mar la vez pasada, ¿verdad? Me hubieran velado a mí, ya a la siguiente semana me hubieran sentado ahí otra vez. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Se les apareció por 40 días a todos de lo que lo vieron muerto. Esto muestra la existencia de Dios en el poder de su plan de redención para el hombre. Muestra la veracidad de todas las declaraciones que Jesús hizo. Hablaba de su propia muerte y que iba a ser levantado al tercer día, etcétera, etcétera. La realidad del pecado y el juicio y la necesidad del arrepentimiento también es una veracidad. Por eso mismo se predica ahora lo mismo que se predicaba a los apóstoles como a nosotros también. Esto es porque debemos de desarrollar una fuerte apología por la resurrección de Jesús. Cuando yo me refiero que vamos a tener una fuerte apología, ¿a qué me estoy refiriendo? Por la resurrección de Jesús. ¿Cómo? Exacto. Defensa. Apología, ¿verdad? El estudio de la defensa. ¿Verdad? Eso es. Vamos a tener una fuerte apología, vaya aprendiendo estos términos, ¿verdad? Que es defensa, es decir, en cuanto a la doctrina de la resurrección, defensa en cuanto a la verdad, defensa en cuanto a todo lo que es veracidad de Dios. Uno tiene que se vuelve un apologista, es decir, defendiendo la verdad de Dios. Eso viene de la palabra apología. ¿Verdad? Exacto, hermano. Así que hay observaciones relacionadas a la respuesta. Las personas respondieron en tres formas diferentes. Fíjese bien cómo responden las personas. Versos 32 y versos 34, que cosa muy común. Hechos 17, versos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Resucitar los muertos. Están locos, ¿verdad? Y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Ahorita nos dejaste así todos confundidos, pero lo vamos a ver otra ocasión. Verso 33, mire, estoy parafraseando las ideas.
Pero verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y mire el 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Sí, por lo menos algunos creyeron. Es decir, la palabra de Dios no regresó vacía. Algunos se burlaban de lo que oyeron, algunos aplazaron por una decisión posterior, ya te veremos otra ocasión. Algunos decidieron seguir con Pablo, creyeron y se hicieron cristianos. Debido a que no tenemos la promesa del mañana, la única seguridad del hecho es la última, porque nosotros no vamos a saber si mañana estaremos vivos. No, nadie sabe si mañana estará vivo. Usted no sabe. Recuerde que muchas veces las enfermedades son repentinas. Las enfermedades llegan sin avisarnos, nos tocan la puerta, no le dicen, ¿me permites entrar a tu cuerpo un día o varios días? No, no nos dicen nada. De repente estamos en el doctor y si fuera alguna situación grave, estamos en el hospital. Aquí tenemos una hermana que ha estado mucho tiempo en el hospital, pero gracias a Dios ya está con nosotros. Y aquellos que respondieron favorablemente, solo se dice en el verso 34 que creyeron. Dice, más algunos creyeron, es decir, aceptaron. ¿Vamos a concluir de esto que fue todo lo que hicieron? No. No también se arrepintieron como estaba mandado en Hechos capítulo 17, versículo 30. Bueno, el término creyeron comprende más que simplemente una aceptación de los hechos que han sido proclamados. Involucra una recepción completa del mensaje predicado cuando se dice que creyeron. Cuando el que creyere, eso implica, por inferencia entendemos, mientras que si obedece arrepentido es cuando la persona cree. Porque el Señor, cuando se predica la palabra de Dios, se habla acerca de que debe de arrepentirse la persona de todo lo que ha hecho en su vida para que Dios le perdone. De lo contrario, no hay perdón. Estaba platicando con unas personas hoy en la mañana y en la mañanita fui a recoger unas cosas que estaban vendiendo y luego dice la señora, les he invitado varias veces y nunca han venido. Ellos van a una denominación, no sé qué, y son paisanos míos. Y les dije yo, yo le dije a mi sobrina, que es la alumna en la cual estaba antes en la Yale Green, dijo que yo, cuando yo te voy a enseñar cómo se hace este negocio, para que cuando yo esté en el cielo, dije, en el cielo. Yo dije, ¿con qué seguridad las personas piensan que van al cielo? Recuerde que nosotros, los seres humanos, cuando no conocíamos de la Escritura, ¿qué hacíamos con nuestros seres queridos cuando morían? Después de que morían, ¿qué hacíamos nosotros? Después de que morían. ¿Qué hacía usted cuando no era cristiano? ¿Muere la persona? Sí. ¿Qué se queda haciendo religiosamente después? Entonces ustedes tienen el poder para mandar a las personas al cielo, ¿verdad? Es lo que la gente muchas veces piensa, que yo le rezo un novenario, saco del purgatorio y se va. O sea, yo tengo el poder, rezo por la persona, al cabo de los 9 días, la persona sale y se va al cielo. O sea, yo tengo el poder para hacer eso. Si yo no lo hago, la persona no se va al cielo, va a estar ahí en el purgatorio. Purgatorio no existe, se lo inventó un hombre y lo creyeron con los años después. Eso no existe, nunca habló Jesús, nadie, ni la Biblia habla de eso. Y así sucesivamente, como el limbo, todas esas cosas no existen. Es producto de la imaginación que hicieron doctrina después de muchos años en el catolicismo. Entonces nosotros creíamos de que si hacíamos esto, nosotros como ese poder que tenemos, ¿verdad? Podemos mandar a las personas al cielo. Jesucristo dijo en Juan 14, ¿cómo dijo? Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús en Juan 14, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que Él sí tiene el poder. Pero ¿cómo está ese poder? Cuando le obedecemos a Él, entonces sí, ya podemos nosotros asegurarnos que nuestro futuro estará en el cielo. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces sí, en Jesucristo sí, no por lo que yo haga, por lo que yo piensa, por muy religioso que yo me crea, eso no existe. Es invención humana, es lo que nos enseñaron. Desafortunadamente, cuando nosotros ya vamos a la Escritura y nos damos cuenta que la situación es diferente, y tanto tiempo que yo creía eso, sí, así nos pasó a todos, ¿verdad? Por eso
el creer involucró aquí una percepción completa del mensaje del evangelio predicado. Incluyó una obediencia a cualquiera de las condiciones que han sido proclamadas por los apóstoles, tales como el arrepentimiento, el bautismo, porque ese era parte de la doctrina de enseñanza, que después de la predicación se predicara esto para que la persona alcanzara el perdón delante de Dios. Justo como no fue mencionado explícitamente en Hechos capítulo 2, o el arrepentimiento en Hechos 16, en el caso de, ¿cuáles son los dos casos que tenemos sobresalientes? Solo las mujeres del Hechos capítulo 16, dos casos que se mencionan allí. Dígame. No, hoy está la hermana Marta aquí. Él iba a decir por el Facebook, pero... Dos casos que se mencionan de Hechos 16 de bautismo. Dígamelos. Hermana solamente. No, en todos observo que sois muy religiosos. ¿Cómo? Perdón, ¿quién está hablando? ¿Cómo dice? No, eso es Hechos 10. A ver, hermana Lidia. ¿Cómo? Lidia, obviamente. Por eso le dije con intención. A ver, hermana Lidia. ¿Y cuál es el otro famoso caso de allí, de Hechos 16? Carcelero de Filipo, ¿verdad? Lidia, la conversión, la que vendía púrpura, y el carcelero de Filipo. Ahí tenemos dos casos en los cuales se habla acerca de la conversión. Y se bautizaron todos los de su casa. No solamente creyó, también le predicó a los de la casa y se bautizaron todos ellos. Pero eso es claramente inferida aquí de lo que conocemos de otros pasajes, así como también aquí con el bautismo, hermano. Hay ciertamente mucho que decir debido a la contención defendida independientemente por teólogos de diferentes escuelas, que la fe y los bautismos en el Nuevo Testamento son vistos de todas formas como independientes del hecho de la que iniciaba, ¿verdad? En la era cristiana. Piensan de que hay muchos teólogos, entre comillas, que esto no es lo suficiente para alcanzar la salvación. Basta con que la persona se arrepienta, entre comillas, crea, levantando la mano, haciendo una oración de fe, y la persona es salva. La Biblia no enseña eso tampoco, pero muchos teólogos lo afirman. No, que cómo va a creer, que si el corazón arrepentido, la mirada de fe la pone en Jesús, no en la doctrina, y que no. Dios mío. Un revoltijo de cosas que hacen y confunden a los miembros de las congregaciones. El bautismo y la fe son tanto el lado externo como interno de la misma cosa. Es lo que dice un comentarista de un estudio bíblico acerca del bautismo. Donde se habla del bautismo, la fe es asumida, y donde se habla de la fe, el bautismo es incluido dentro del concepto. Por eso mismo Jesús enseñó a sus apóstoles por 3 años esta misma situación. Al final, ya antes de irse, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. No dice solo una parte, solo de creer, no. Y condicionó la salvación: y fuera bautizado, ese será salvo. Marcos 16, 16. Las últimas palabras que estaban dichas por Jesús en la enseñanza que hizo a sus discípulos, ya sea judíos o gentiles, filósofos o simples, el evangelio de Cristo es para todos. En donde iniciemos podría variar la condición espiritual de nuestra audiencia. Como le repito, cuando en la experiencia que he tenido como predicador de la palabra, y me he encontrado en hogares cuando me ha tocado predicar inesperadamente, busco un punto de contacto, obviamente, para ver cómo introducir la enseñanza acerca de la palabra de Dios y empezar a hablar, y después llevarlos al arrepentimiento, después llevar, nada de que yo sé esto, que sé teología, y no, eso no le va a importar a la persona. Lo que le importa a la persona es que piense que está mal delante de Dios, es lo principal. Por eso dice la Escritura en Mateo 6:33, van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, esas enseñanzas vienen por añadidura. Primero el reino y ser justificado, es decir, a través del perdón y del bautismo, etcétera, etcétera. Por eso, proclamando la realidad, el centro de nosotros es proclamando la realidad del pecado, del juicio y la necesidad del arrepentimiento con Jesús como el único camino de salvación. Cuando alguien se llega a convencer de su condición pecaminosa y de su necesidad de Jesús, la respuesta apropiada debe de ser también la misma de sin importar quiénes seamos. La fe en Jesús como el Hijo de Dios,
quien murió por nuestros pecados y que fue levantado de la muerte, por aquellos que están dispuestos a confesarlo delante de los hombres. El arrepentimiento de los pecados debe de ser algo primordial en la persona, porque no puede hacerse cristiano sin arrepentirse. Recuerde que Dios perdona todos los pecados, sea lo que sea en toda la vida. El bautismo en Cristo para perdón de pecados por medio de su sangre, la reacción de alguien al evangelio siempre será de una de tres maneras: rechazo, como hicieron estos atenienses que se burlaron; resistencia diplomática, otros dijeron, ya te veremos en otra ocasión, eso es resistir la justicia de Dios con la mano, pero de una forma diplomática, es decir, en otra ocasión. Ese es rechazar el mensaje de Dios de forma diplomática, ser muy diplomáticos para decirlo, pero al final de esas palabras es no. Y la aceptación, como algunos creyeron, juntándose con él. En Atenas, personas tales como Dionisio, como Dámaris, siempre ejemplificaron la respuesta apropiada. Ahora la pregunta es, ¿estaríamos nosotros siempre dispuestos a imitar ese ejemplo de Dámaris y de Dionisio, de aceptar lo que el Señor requiere para nosotros? Esta es la idea, ¿verdad?, que siempre debe ser predicada. No se le olvide que nosotros podemos llegar a estar en el cielo si obedecemos el Evangelio de Jesús. Es lo que nos dice la Escritura que digamos. En la próxima ocasión estaremos viendo acerca de los corintios, cómo es que el apóstol Pablo llega a Corinto y se encuentra otro ambiente. ¿Verdad? Usted sabe que Corinto era una ciudad cosmopolita, era cerca del mar, y cuando digo cosmopolita es porque estaba compuesta de diferentes culturas, como Estados Unidos, ¿verdad?, México, Centroamérica, Asia, África, etc. Estamos nosotros en una ciudad cosmopolita también, compuesta de muchas culturas, ¿verdad? Así es que Dios me les bendiga a todos, y el llamado siempre es para el corazón de cada uno de nosotros, y estamos dispuestos a hacer lo mejor para poderle ayudar, menos en el mar. Dios les bendiga, hermano.